Le pido a Dios su bendición y su dirección al entrar a estudiar lo que la Biblia dice con respecto a la creación del universo y a la creación de este mundo. Estamos entrando en un terreno que es muy profundo y quiero, al entrar en este análisis, en este tema, quiero, repito, comenzar con un texto bíblico que creo que es importante que lo analicemos ahora. Está escrito en Deuteronomio, el capítulo 29 y el versículo 29. Dice allí: las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que en la Biblia Dios nos ha dado una riqueza inmensa de instrucción, de enseñanzas, cosas que nosotros podemos entender, podemos conocer, cosas que cada vez que uno las estudia, encuentra más luz, encuentra eh, más de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios, su mensaje es inagotable y hay aspectos que no son para que nosotros los podamos conocer a la totalidad, porque nosotros somos criaturas de Dios y nunca podremos llegar a conocer todo lo que hay con referente a quién es Dios, porque una criatura no puede alcanzar esto. La Biblia, como que es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, también tiene esta característica. Hay cosas que podemos entender, cosas que ningún ser humano, por mucho que se esfuerce, puede entender. Entre estas cosas a las cuales me estoy refiriendo, entre esas cosas, repito, cuando la Biblia habla del origen de todas las cosas, aquí hay aspectos que la mente humana no puede comprender. Dicho esto, vamos a analizar, vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la creación del universo y acerca de la creación de este mundo, de la vida y de la existencia del ser humano, la existencia del hombre. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, encontramos esta declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Quiere decir que para todas las cosas creadas que hay en el universo, incluyéndonos el mundo en que vivimos y nosotros mismos, hubo un principio, o sea, un inicio. Cuando todas las cosas que existen comenzaron a existir, ya Dios existía, porque en ese principio, en esa ocasión, Dios es el creador. Dios explica
no la forma en que creó todas las cosas. Dios no explica todas las cosas, solamente dice que en el principio Dios creó. Esto también nos dice que el universo, cuando fue creado, comienza a contarse un elemento de lo que nosotros conocemos como tiempo, porque Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Cuando no había ninguna creación, ya Dios existía, porque Dios es eterno, no tiene inicio, no tiene fin. Pero todo lo que vemos, todo lo que hay en el universo, sí tiene un origen. Cuando Dios crea, crea desde el primer momento en que está creando, entra a dar para todas sus criaturas inteligentes este concepto del tiempo. Nosotros, los seres humanos, a través de todos los tiempos, hemos utilizado los relojes de sombra, de agua, de arena, todos los relojes que han existido, el ser humano lo ha usado porque cuenta el tiempo. Bueno, el reloj que no falla, el reloj exacto es el universo, porque Dios al crear el universo lo creó con movimientos. Los movimientos del universo son distintos. Los astros se mueven a una forma exacta, fija. Así que el concepto del tiempo comienza en la creación y a medida que la creación de Dios se ha ido haciendo, el elemento tiempo juega un importante en esto. Pero lo que queremos resaltar ahora en nuestro inicio es que el universo tuvo un principio. En ese principio estaba Dios creando. Dios está aparte de la creación. Dios está haciendo por su voluntad, por su poder y por su decisión, está haciendo el tiempo, está haciendo el universo, está haciendo todas las cosas que existen. Ya al saber que en el principio Dios creó, creo que debemos analizar un poquito la palabra principio. ¿A qué se refiere ese principio? Ese principio en que Dios comienza a crear y que Dios crea. Está hablando del principio del mundo en que vivimos. Cuando utilizo la palabra principio, estamos hablando del origen, del inicio del mundo en que vivimos. Está hablando del origen, del inicio del universo, porque en la creación de Dios es que se origina el universo, se origina este mundo y se origina el ser humano. El primer aspecto que queremos señalar, que cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del principio del universo, del inicio del universo, del cual nuestro planeta forma parte. Cuando la expresión bíblica dice, en el principio creó Dios los cielos, ¿qué cielos son estos? Bueno, sabemos, eso lo sabe el ser humano, que hay un cielo atmosférico, o sea, la atmósfera que nos envuelve. Nosotros decimos cielo, que comienza donde está la Tierra, de la Tierra en adelante, donde está el espacio, ese es el cielo atmosférico. Está
el cielo, que es el universo, toda la creación, todos los astros tienen un origen. Ese es otro cielo y está lo que llamamos el tercer cielo, donde Dios existe o donde Dios tiene su morada. La Biblia no explica en ningún momento, en ningún lugar hasta donde yo he podido analizar, no explica acerca del lugar donde Dios tiene su trono, donde tiene su morada. Pero, aunque la Biblia no lo explica, sí sabemos que existe. No dice cuándo o cómo lo creó, no dice cómo es, no sabemos qué forma tiene, no, porque eso no está revelado, pero es el lugar donde Dios tiene su trono. Lo conocemos con el nombre de paraíso, pero el universo tiene un principio y este primer principio o este origen es el que estamos analizando en este momento. Como que es un tema abarcante, no lo vamos a tener en un solo tema, en un solo tiempo, porque no queremos hacer estos temas muy largos. Quiere decir que estamos hablando la primera parte y esa parte después va a continuar. En la Biblia hay otro libro que comienza a hablar de la misma manera en que el Génesis habla. Ese otro libro es el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, o perdón, el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Lo del capítulo 14 tiene que ver con otro aspecto que también lo vamos a analizar aquí en su momento. Así que Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo. En otras versiones, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Así que este texto bíblico nos está hablando que en ese principio había algo que estaba junto a Dios, que fue creador junto con Dios y que todas las cosas que existen fueron creadas por Él. Y la Biblia aquí enseña que en ese principio el verbo no solamente estaba con Dios, sino que el verbo también era Dios. Tenemos aquí un tema para estudiar bien profundo. No lo vamos a analizar todo ahora porque hay una parte que vamos a reservarla para un momento futuro. Pero lo que sí es claro, que tenemos hasta este momento Dios compuesto de más de una persona. Dios es uno. Sin embargo, aunque Dios es uno, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que cuando Dios fue a crear el universo, Dios se puso de acuerdo con él mismo y creó el universo. Hay otra cosa que quiero señalar en este momento, otro texto, otros dos textos bíblicos que nos dicen algo acerca de ese principio y acerca del origen del universo y del origen del mundo y del origen nuestro.
Está en el libro de Salmos, en el Salmo 33. Dice el Salmo 33, el versículo 6: por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que el Eterno se está refiriendo a Dios, a Jehová. Por la palabra de Dios es que se crea todo lo que se crea, todo lo que existe. ¿Y qué tiempo usó Dios para crear lo que existe? La Biblia también lo señala, lo dice. Versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que en nuestro primer tema tenemos este análisis. Dios creó el universo, incluyendo nuestro planeta Tierra. Los creó en el principio, pero no los creó en una evolución, no los creó a lo largo de mucho tiempo. Sencillamente Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En el momento que Dios daba la palabra, el universo venía a la existencia. En la creación de este mundo, que es otro principio que vamos a estudiar, Dios también creó donde decía la palabra y las cosas venían a la existencia. Hasta aquí llegamos en nuestro análisis en este momento. Con esta verdad irrebatible, todo lo que existe fue creado por Dios, por su palabra, por el poder de su palabra. Dios dijo, fue hecho, mandó y existió. Ese es el origen de nuestro mundo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Los esperamos próximamente para seguir analizando este tema tan importante. Dios les bendiga.